No sé si hay alguien que tenga que salir, los jóvenes, porque a veces me hacen señas. No, ok, nadie se va a ir. Está bueno. Les prometo que por las próximas 2 horas no los voy a dejar dormir. Bueno, 1 hora, está bien. ¿Cuántos de ustedes últimamente han leído o están leyendo Apocalipsis? 1, 2, gloria a Dios. Mire, hermano, es un libro bien interesante. Es un libro que trae mucha bendición. Es más, es un libro que empieza y termina con una bendición. Si ustedes van ahí al libro de Apocalipsis, ahí vamos a estar al principio en el libro de Apocalipsis y luego vamos a ir a otros pasajes. Ahora el libro de Apocalipsis, habla su Biblia, en el capítulo 1, en el versículo 3. Acuerde, el libro empieza con una bendición y termina con una bendición. Y aquí vemos la importancia de pasar tiempo en este libro. Cuando lo tenga, digan amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. 3 cosas: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras y guardan las cosas que en ella escritas. O sea, no solamente leerla, escucharla, y cuando la palabra dice guardar, quiere decir ponerlos en práctica, obedecer la palabra. Lo que yo estoy leyendo, lo que estoy escuchando, obedecerlo. En el capítulo 22, versículo 7, por favor, vamos al último capítulo, que empieza con una bienaventuranza y termina con una bienaventuranza. En el capítulo 22, versículo 7, dice el Señor Jesús. ¿No lo tengan? ¿Lo tienen? Amén. Dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Otra bienaventuranza. El que guarda las palabras de la profecía, el que obedece la palabra, el que hace lo que allí está escrito, el que pone atención a lo que la palabra de Dios está diciendo. El libro del Apocalipsis fue escrito por Juan. A Juan se le ordena escribir este libro. Volvamos al capítulo 1. Y a Juan se le ordena escribir 3 cosas. A Juan se le ordena escribir las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que has visto se refiere al pasado. Y usted lo encuentra en el primer capítulo, versículos 4 al 18. ¿Qué es lo que Juan ha visto? Toda la visión del Cristo glorificado, porque ahí habla de Cristo. Cristo es el centro del libro. Habla de su persona, de la posición que él tiene ahora. Entonces ahí le dice las cosas que has visto, el pasado, que escriba sobre eso. Luego dice las cosas que son. ¿Sí? Todo eso está ahí en el primer capítulo. Se le ordena que escriba las cosas que son. Eso es el presente. Del capítulo 1, el versículo 20, hasta final del capítulo 3, son las cosas presentes, las cosas que son. ¿Y se refiere a qué? A la iglesia. Se refiere a la iglesia desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Esas son las cosas que son. Ese es el presente. Por último le dice las cosas que han de ser después de estas. Ese es el futuro. Del capítulo 4 en adelante son las cosas futuras. ¿Y qué se refiere? A todas las cosas que van a ocurrir. Desde el rapto de la iglesia,
luego pasando por la tribulación, su segunda venida, la guerra del Armagedón, la derrota del anticristo, el reino milenial, el juicio del gran trono blanco y por último, por fin, la eternidad, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, él le ha escrito que escriba 3 cosas: las que has visto, las que son y las cosas que han de ser después de estas, pasado, presente y futuro. ¿Sabe que por lo general las personas están bien curiosas por saber el futuro? Yo me acuerdo la primera vez que le di a mi mamá la Biblia y la llamé porque estuvo 2 años conmigo y se fue y se llevó la Biblia y yo le dije: mamá, ¿está leyendo la Biblia? Ah, no, mijo. ¿Qué pasó? Me dice: no, yo estaba leyendo Apocalipsis y me dio mucho miedo. ¿Sí? Yo le dije: no, madrecita, no empiece por ahí. Y mucha gente es así porque tienen curiosidad. Tienen curiosidad de saber el futuro, qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar. Y no van a entender y se van a asustar. Pero mucha gente, no solamente leyendo la palabra, pero ve que muchas personas buscan cómo les adivinen el futuro. ¿Qué va a pasar? Hasta cuando hacen las competencias, tienen un lorito que saca quién va a ganar y le apuestan a eso. Quieren saber el futuro, pero casi nadie se preocupa por el presente. Y la verdad, hermanos, es que la forma como nosotros vivamos el presente va a ser el resultado de nuestro futuro. Por eso nosotros tenemos que fijarnos y estudiar y estar atentos y vigilantes al presente. O sea, casi nadie busca estudiar el mensaje a las 7 iglesias, que es el presente. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de la iglesia desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Entonces vamos a mirar el presente. Hoy vamos a estudiar el presente, o sea, la iglesia. Mensaje, dice, el mensaje a las 7 iglesias. El número 7, usted dirá: ¿por qué 7 iglesias? El número 7 usted lo va a encontrar en el libro de Apocalipsis 45 veces. Está organizado por 7. ¿Al 7 qué significa? Perfección. Es perfecto, no le falta nada, está completo. Entonces, cuando yo leo Apocalipsis que está organizado en 7, estoy viendo un plan perfecto. El hombre, nosotros fuimos creados en el día número 6. Nosotros somos número 6. Eso muestra muchas de nuestras imperfecciones. El 6 nunca podrá ser 7. Nunca vamos a poder ser el 7 perfecto. Solamente Dios es perfecto. Él es el único perfecto. Pero usted va a encontrar muchos 7. Va a encontrar 7 candeleros, 7 estrellas, 7 iglesias, 7 mensajes, 7 trompetas, 7 sellos, 7 espíritus. Y cuando uno llega y lee 7 espíritus, yo decía: bueno, pues ¿cómo 7 espíritus? ¿No es un solo espíritu? Y en verdad es un solo espíritu. El Espíritu Santo es uno solo, no hay 7 Espíritus Santos. Pero cuando habla de 7 espíritus, representa la plenitud de su poder y también la diversidad de sus actividades. Entonces es un solo espíritu, pero muestra las 7 formas en que Él actúa. Entonces miremos a las iglesias. Hay varios estudios que nosotros pudiéramos desarrollar de este capítulo 1 hasta el 3 referente a las iglesias. ¿Cuáles son las iglesias? Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Cuando uno lee el plan de Dios, estos mensajes son tan perfectos que sirven para esas iglesias que habían en ese momento. Sirven para la iglesia a través de la historia y sirven para aplicarlo a la iglesia de hoy en día. O sea, fue un mensaje escrito para ellos, pero su contenido
Su propósito sirve para todos los hermanos y para todas las iglesias a través de los siglos, a través de la historia. Estas iglesias, cada una tenía como su apelativo o por el cual se le conocía. A la iglesia de Efeso se le conoce porque es la iglesia que dejó su primer amor. La iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, persecución. La iglesia de Pérgamo, permisiva, permitía cosas. Tiatira, la iglesia inmoral. Sardis, una iglesia superficial. Filadelfia, fiel. Y la Odisea, tibia o apóstata. Iglesia que le provoca náuseas al Señor. Por eso la va a vomitar. Hay otras formas de nosotros podemos mirar estas iglesias a través de la historia. La iglesia de Efeso, dice, dejó su primer amor. ¿Cuándo sucedió eso? En la época, al final de la época apostólica. Los apóstoles, ellos estaban muy concentrados o estaban rindiendo todo a la doctrina y a la oración. Cuando ya ellos dejaron de estar con la iglesia, todo eso cayó. Ya la importancia de ellos no era la doctrina, no era la oración, por eso perdieron ¿qué? Su primer amor. Dicen que si la generación que siguió a los apóstoles hubiera seguido orando como ellos oraban, la iglesia no hubiera pasado por muchas cosas que pasó. Porque tenemos apóstoles como Santiago, él oraba mucho, pasaba mucho tiempo en oración. Y nosotros leemos de Pedro, las oraciones de Pedro, las oraciones de Juan. Entonces, dejaron su primer amor. Luego la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, cuando se arma la persecución contra los cristianos por parte de los emperadores. El último emperador fue el emperador Diocleciano, que él hizo una gran matazón, pero luego vino Constantino. Ahora, Constantino, ¿qué miró? Que mientras más cristianos mataban, más aparecían. Y los perseguían y los llevaban al Coliseo Romano. ¿Y cómo iban? Cantando. Los iban a crucificar, a colgarlos, a quemarlos y cantaban, adoraban al Señor. Entonces Constantino dijo, algo tienen que tener. Entonces él hizo un edicto que ahora todos eran cristianos, todos tenían que convertirse al cristianismo. La iglesia perseguida ahorita pasó a ser parte del Estado. Como consecuencia viene la iglesia de Pérgamo, la iglesia permisiva. Como la moda es hacerse cristiano, entonces si usted quería recibir fondos del Estado, ponga una iglesia. Ponía una iglesia y entonces ahí tiene ayuda. Y cualquiera se metía a la iglesia. No había unas confesiones sinceras. Cualquiera. Entonces permitían muchas cosas. Luego tenemos la iglesia de Tiatira, inmoral. Esta iglesia en la historia la representan en la época medieval, cuando ahora los santos de Dios son perseguidos por la iglesia papal, la iglesia católica. Aquellos que no estaban de acuerdo con lo que la iglesia católica estaba haciendo por tantos años, eran perseguidos, eran quemados. La Santa Inquisición los torturaba y los quemaba. Luego la iglesia de Sardis, en la historia está como la iglesia de la Reforma. De allí mismo, de los conventos o de estos monasterios, salieron los reformistas, que hasta el día de hoy, pues la reforma, ese fuego que hubo, todavía nos alcanza a nosotros. Filadelfia, la iglesia fiel, en la historia la ponen en el siglo XIX, cuando había misioneros por todos lados. Cuando salían muchos misioneros de acá, ahora tienen que mandarlos para acá. ¿Sí? Y por último, la iglesia actual. Esa es la más triste. La Odisea, la iglesia tibia, la iglesia apóstata. En parte da mucha tristeza, pero da alegría porque
es seña de que ya pronto viene el Señor. ¿Sí? Que el Señor nos guarde. El hecho de usar estas iglesias para, a través de la historia, llevar el mensaje de la palabra o el mensaje del estado de la iglesia, es porque siempre han habido iglesias que pierden su primer amor. Hay iglesias que se acaban. Hay iglesias perseguidas. Hoy en día hay iglesias perseguidas. En Medio Oriente. En nuestros países también. Hay ciudades o pueblos que son bien católicos de hueso colorado y los misioneros que van allá los echan y les acaban todo. Les cortan el agua, no reciben sus niños en las escuelas, perseguidos. Hay iglesias con prácticas mundanas. Hay iglesias culpables de dar falsa enseñanza. Iglesias que toleran el pecado. Hay iglesias que tienen poca fuerza pero son fieles. Hay iglesias apóstatas que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo y exaltan al hombre, humanistas. Ahorita el hombre es el centro de todo y han dejado a Dios a un lado, al Señor a un lado. No sé si cuando yo le mencioné este tipo de iglesias, a usted se le viene a la mente algunas que podemos ver por internet, por la televisión, donde hacen cosas horribles en el altar, en el nombre del Señor. Doctrinas falsas, tuercen la palabra para beneficiarse de las personas que hay de la congregación. Toleran el pecado. Hoy día estamos viendo iglesias cristianas casando parejas de homosexuales. Y son cristianas. Y según le abren las puertas a todo mundo. ¿Okay? Entonces, iglesias que toleran el pecado. Entonces, no, cuando leemos Apocalipsis, eso no es un mensaje para las iglesias allá. Eso ya pasó. No. A hoy en día. Ahora, ¿cuál es el contenido de estas cartas? Cuando usted vaya a su casa y vaya a leer esto que yo le estoy diciendo, capítulos 1, 2 y 3. ¿Okay? Léaselos todos. No es muy largo. En todas ellas encontramos elogio, excepto la última. El Señor, si usted lee, va a leer que a la de Laodicea no le dio ningún elogio. Encontramos reproche, excepto a dos de ellas, Esmirna y Filadelfia. El Señor no les reprocha absolutamente nada. A la iglesia perseguida y a la iglesia fiel. Les da un mandato, y ese mandato es un llamado al arrepentimiento, a dejar el camino equivocado. Excepto a Esmirna y a Filadelfia, lo que les dice es que no teman, que sean fieles y que retengan lo que tienen, que guarden la fe. Y luego también hay un anuncio de juicio si no se arrepienten. Pero ese anuncio de juicio no es para Esmirna y Filadelfia, solamente para las otras 5. Y para todos ellos sí hay una promesa. Si siguen así como están, si cambian las cosas, si se arrepienten, si corrigen su caminar. A mí me llamó la atención unos mandatos que el Señor mandó a una de las iglesias. Y desde el día que lo estaba leyendo, dije yo, qué bueno compartir esto con la iglesia. En el capítulo 3, versículos 2 y 3, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3. Allí el Señor le está dando un mandato a la iglesia. Cuando lo tenga, digan amén. Gloria a Dios. Le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué le está mandando el Señor a la iglesia?
dice, sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Y vamos a mirarlas, ¿sí? Primero, dice, ser vigilantes, estar alertas, estar atentos, estar con los ojos espirituales, los oídos espirituales atentos, vigilando. ¿Y qué vamos a vigilar? Hay muchas cosas por las cuales estar alerta. Esto debe ser que una actitud constante. Yo nunca puedo bajar la guardia. Yo no puedo dejar de orar por mis hijos. Yo no puedo dejar de orar por mi esposa, por mi familia. Tengo que ser constante, estar vigilando qué entra a mi casa, qué veo yo en la televisión. Todo eso yo tengo que estar alerta. Vamos a Romanos 13, 11. Vamos a recorrer un poquito la Biblia. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice Pablo, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Levantarnos, hermanos, del sueño. Hay que estar alertas, velando. Hermanos, que su vida cristiana no sea solamente aquí en la iglesia, que sea fuera de estas paredes, en su casa, donde usted trabaja, en el medio círculo social donde usted se mueve, que en toda parte donde usted vaya sepan que usted es cristiano y usted se comporte como tal y viva una vida agradable al Señor. ¿Por qué? Dice, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y a veces dice la gente, no, pero pues siempre han dicho que va a venir. Hermano, si usted está atento a las señales, ¿sí? Estamos más cerca. Hay cosas que hace 1000 años dirían, no, pues ¿cómo va a pasar? Hoy en día han pasado. Hay señales, hay profecías que se han cumplido. Segundo, dice, vigilante contra las acechanzas del maligno. Hay que estar vigilante. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, si ustedes han mirado en el National Geographic Channel, ¿sí? Ve cuando los leones o las gallinas o los fieras van a atacarlo el rebaño. Han escuchado que estos hombres que estudian estos animales, que todos dicen lo mismo, que ellos están buscando al débil, al que se aparta. ¿Sí? Los leones no se van a ir contra el que está ahí en el medio, sino el que está rezagado, al que está más débil, al cojo. A eso es el que van a atacar. ¿Por qué es presa fácil? Hermano, esté velando y orando. Sea sobrio, sea sus pensamientos, piense con claridad, pídele al Señor que le dé buenos pensamientos, tome buenas decisiones, porque el enemigo anda siempre buscando a quien devorar. Dice, vigilante en guardia esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:42, vamos a mirar ese versículo. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Usted realmente o nosotros realmente vivimos con esa expectativa? Porque siempre decimos, el Señor viene pronto, y ya viene.
y el arrebatamiento que venga y que nos vamos. Pero realmente vivimos nosotros con esa expectativa. ¿Tenemos nuestra maleta lista? Ya una maletita lista, si para cualquier momento vienen por mí, me voy, ¿cierto? Si yo le digo que me lo voy a llevar a pasear el domingo, usted va a estar el domingo esperando a qué hora yo llego. Listo. Hermanos, velemos y oremos porque no sabemos cuándo nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Nosotros nos podemos descuidar y hermano, un accidente pasa en cualquier momento. Si alguien dice, no, pues es que a lo mejor el arrebatamiento todavía va a demorar. Bueno, que demore. Pero ¿qué tal nosotros? Cualquiera de nosotros puede, camino a la casa, partir al Señor. Y si va a ir a la presencia y se va a estar de frente con la eternidad, estaba listo. Vigilantes y en guardia contra las falsas enseñanzas. Vamos a la segunda de Pedro 2:1. Amén. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vigilantes y en guardia contra las falsas enseñanzas. Por eso la importancia de que nosotros estudiemos la palabra. Para que cuando usted se siente en alguna parte o esté mirando un programa, usted pueda discernir si lo que ese varón o esa persona que hay ahí está hablando es de Dios o es cosa de hombre. Si es una falsa doctrina. Vamos a Hechos 20, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 31. Algo que Pablo estaba bien así como consternado y tenía esa preocupación de que cuando él partiera no se fuera a acabar todo. ¿Sí? Los que iban a seguir con el estandarte pudieran llevar y seguir avanzando el reino de Dios y seguir llevando el mensaje. ¿Ya lo tienen? Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velar, estar atentos, hermano. Y leyendo aquí encontré, si usted se va a la concordancia, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, hay falsos hermanos, falsos testigos de Dios, falsos testimonios, falsos cristos, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Contra todas estas, la palabra de Dios nos está advirtiendo. Cada una está allí escrita. Y en varias partes el Señor nos advierte sobre estos falsos. Vigilante contra la tentación. Mateo 26, 41. Amén. Vamos a esperar al hermano que va llegando ya.
Mateo 26, versículo 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué? ¿Cómo es la carne? Débil. Hermano, en el espíritu queremos hacer cosas, pero la carne quiere dejarnos en la casa. La carne tiene 1000 disculpas para no orar, para no leer la palabra, para no congregarnos. Tenemos que estar vigilantes. El enemigo conoce a cada uno de nosotros cómo nos puede tentar. Lo que a mí me tienta, a lo mejor al hermano no le tienta. ¿Okay? Y el enemigo sabe con qué carnada. Así como los que saben pescar saben que usan diferente carnada para diferente pescadito. ¿Sí? Así es el enemigo con nosotros. Pero nosotros tenemos que estar, ¿qué? Alerta. Y usted cuando salga en la mañana, antes de salir, órele al Señor que lo cubra, que lo guarde. Como dice el Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Usted váyase así con toda la armadura de Dios al empezar el día. Para que usted vaya no en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Que el Espíritu Santo sea el que lo guíe y que el Señor lo guarde y lo libre de toda tentación. Y esté vigilante donde haya tentación. El Señor que dice que enfrentemos la tentación o que huyamos de la tentación. Que huyamos, ¿sí? Huye de las tentaciones. Hay que huir de ellas. La otra mandato que el Señor le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Ese mandato, hermanos, dice, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué hemos recibido nosotros como cristianos? La salvación. Nos acordemos siempre de cómo recibimos y cómo aceptamos el Evangelio. Es como si el Señor nos recordara de nuevo ponernos ¿qué? El yelmo de la salvación. Cuando yo estoy seguro de mi salvación, yo puedo andar con seguridad, confiado. Y ahora es un yelmo, ¿sí? Porque el enemigo quiere mandar dardos a su mente, decirle, no, mira cómo te comportas, tú no eres salvo. Entonces tenemos que acordarnos, dice, de lo que has recibido. Tenemos que acordarnos de lo que Dios el Padre hizo por nosotros a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. La salvación, su muerte expiatoria en la cruz. Acuérdate pues de lo que has recibido, que la salvación, de lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído? La palabra de Dios. Entonces tenemos que volver a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus enseñanzas, a creer que en la suficiencia, de las Escrituras. La palabra de Dios, la Escritura es suficiente. Según de Timoteo 3, 16, 17, que nos dice, si quiere anótelo, pero dice que toda la palabra, toda la Escritura es ¿qué? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo. La palabra de Dios nos hace completos, preparados para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios nos completa y nos prepara. Entonces, lo que hemos oído, la palabra de Dios, no la desechemos, hermano. Volvamos a la palabra. Ame la palabra. Enamórese de ella. Disfrute leyéndola. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido, la salvación, oído la palabra y guárdalo. Guárdalo, ¿qué significa? Ser obediente, vivir la palabra. Santiago 1:22 que nos dice, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hermano, mientras usted más conoce, mientras más sabe de la palabra, usted es más responsable ante Dios. Porque al que más se le da, más se le exige. Hay muchas cosas que usted ya no puede decir que no sabía. Ya sabe.
Más si esta noche usted escuchó que tiene que ser obediente a la palabra, ya no tiene excusa. Ya lo escuchó. Y por último, dice arrepentirse. Arrepiéntete. A través de la palabra de Dios, hermanos, usted puede escuchar ese mandato del Señor de llamarnos al arrepentimiento. Desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre encuentra arrepentirse. Ayer en la oración hablábamos de la oración de Daniel y la oración de Jeremías. A ver si me acuerdo. Jeremías no. Nehemías, gracias. La oración de Daniel y la oración de Nehemías. Muy parecidas las dos. Primero alababan al Señor, le daban la honra, le daban la gloria, lo exaltaban y luego había que confesión de pecado, arrepentimiento. Hermanos, nosotros tenemos que ir al Señor y reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras fallas, lo que le hemos faltado a Él. Y si usted se compara con los más malos, pues sí es bueno. Cuando uno se compara en la línea horizontal, van a haber unos que son mejores que nosotros y otros que van a ser peores. Y te digo, no, pues yo más o menos estoy bien. Pero cuando yo me comparo verticalmente, cuando yo miro el estándar de Dios, yo quedo muy por debajo y Cristo queda arriba. Y es con Él que yo tengo que medirme. Diariamente nosotros le fallamos al Señor. Diariamente. Hay alguien que de pronto diga, yo hoy no fallé. Cuidado. La palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también peca. Y a veces nosotros, ¿cómo le fallamos al Señor nosotros? Porque no oramos, no leemos la palabra, no compartimos el testimonio con nadie. ¿Sí? Cosas que se ven sencillas y creemos que no hicimos nada malo, pero no hicimos nada bueno. Examínese a la luz de la palabra, a la medida del varón perfecto. Yo tengo que examinarme cómo está mi entrega a Él, cómo está mi servicio al Señor, cómo está mi devoción. ¿Estoy siendo obediente a la palabra? ¿Qué tiempo le estoy dando yo al Señor? ¿Es Él mi prioridad? ¿Es Él el centro de mi vida? Cuando yo hago mi devocional, ¿lo hago por cumplir? Ay, tengo que leer tres capítulos, un capítulo. Y lo leí, Señor, ya cumplí. Y me paro y me voy. Oraciones de 2 pesos, vamos a decirle así. No oramos la palabra. Aquellos que no han rendido su corazón a Cristo, no esperan más. ¿Sí? Hoy es el día de salvación. Rinde tu vida a Dios, reconoce tus pecados delante de Dios, arrepiéntete de haberle fallado. Abre tu corazón a Cristo. Recíbelo como tu Señor y Salvador. En la última carta a la iglesia tibia, a la iglesia apóstata, en el capítulo 3, versículo 20, ¿qué dice el Señor ahí? ¿Qué dice el Señor? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hubo un artista que dibujó al Señor tocando la puerta y la puerta no tenía agarradera. Y alguien le dijo si se le había olvidado pintar la agarradera. Dijo no,
porque solamente se abre de adentro. El Señor es un caballero, tú le tienes que abrir la puerta a Él. Este versículo a veces se ha usado para evangelizar, pero también muestra el estado de la iglesia hoy en día. La iglesia del Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo fuera de ella. Hay otras cosas, hay otros métodos de cómo traer más gente a la iglesia, mercadotecnia, y traen gente de otro lado para que hable a la iglesia, para que se llene la iglesia, pero dejan a un lado la palabra, dejan a un lado el Espíritu Santo, no la predican. Entonces el Señor está afuera. La iglesia de Cristo ha dejado afuera a Cristo. Y Él llega al individuo. No, ahí no dice si la iglesia abriera. Dice si alguno, al individuo, a la persona. Yo lo dejo con esta reflexión, ¿sí? O esta pregunta. Porque Él llega tocando el corazón de la persona, del individuo. Dice, si alguno. Ahora, ¿está tu corazón abierto a Jesús? ¿Le has permitido que entre? ¿Le has dado todas las habitaciones de tu corazón a Él? ¿O todavía te guardas cosas? Esto nomás fue un estudio sencillo, pero nos permite ver el estado de la iglesia. Y nos sirve para examinarnos a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está la relación? Hablamos de que Él viene pronto, de que ya pronto partimos, que pronto seremos arrebatados. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está su condición? Tome tiempo y hable con el Señor. Examínese y dé pasos. Si el Señor le muestra, si el Espíritu Santo le muestra qué áreas usted debe de cambiar o en qué áreas usted debe mejorar, hágalo. Sea obediente al Señor. Porque el Señor en su amor, cuando le habló a las iglesias, le dijo que le gustaba. Primero los elogió y luego le dice que no le gusta. Y luego en su misericordia, ¿sí?, le da oportunidad. Él dice, cambien, hagan estas cosas, arrepiéntase. Vuelva a la palabra de Dios. Acuérdese de dónde lo saqué, acuérdese del Evangelio. No dejemos el primer amor. Vamos a nuestras casas, a nuestros hogares y reflexionemos cómo le estamos sirviendo al Señor. Si realmente nuestra entrega es total, si estamos fríos o estamos calientes. Y si usted nota que está tibio, mejor haga algo. Porque dice el Señor que los tibios, ¿qué? Los vomitará. No sé si alguien sienta en su corazón que no ha entregado su corazón realmente al Señor. Si haya alguien y guste que oremos por él, aquí al final vamos a estar. ¿Sí? Si quiere que lo acompañemos a orar. Sé que hay varones y hay hermanas que nos pueden ayudar y guiar en oración. Pero llévese esto a su casa, estos pensamientos, reflexione en ellos. Hermanos, enamórense de la palabra. Si usted lee el libro de Apocalipsis, deténgase un poquito. Cualquier libro de la palabra que usted lea, deténgase un poquito, saboreo.